Buenas tardes. Trataremos sobre las geotecnologías, sus lineamientos para el desarrollo o adquisición de productos o servicios geo en la Administración Pública Nacional. La nueva gestión del Gobierno Nacional ha reinstalado a la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, ONTI, en la jefatura de Gabinete de Ministros, preservando y recuperando sistemas y servicios desarrollados desde la Secretaría de Modernización. Uno de los importantes servicios que han tenido continuidad y han sido revitalizados en el seno de la ONTI son los estándares tecnológicos para la administración pública, ETAP, que tal como lo sugiere su denominación, tienen como finalidad establecer normas y estándares para la implementación y compra de bienes, servicios y equipamiento tecnológico. Cuando se leen las especificaciones técnicas, los modelos de pliego y los lineamientos de la ONTI, se advierte la carencia de contenido relacionado con la información geoespacial, los sistemas de información geográfica, los geoportales y otros tantos temas relacionados con las áreas de interés de la comunidad IDERA. Surge de inmediato la conveniencia de que nuestros estándares sean publicados en los ETAPs. El portal web de IDERA es rico en material que puede consultarse en estándares y normas, geoservicios y catálogo de metadatos, por lo cual se propuso una revisión hacia adentro de la comunidad de IDERA para tener nuestras ETAP en la ONTI, donde quede además establecida la referencia IDERA. La redacción y presentación es clave, ya que estará dirigida a personas que no están familiarizadas con estos estándares y por lo tanto el mundo geo tiene el desafío de hacerse comprender. El mundo geo tiene un vocabulario que lo caracteriza y distingue. El grupo presentó el 30 de junio la IDERA a la directora de estandarización de la ONTI, Agustina Bricio, donde la impronta federal de la comunidad de IDERA se destacó no solo desde lo presentado, sino también lo fue desde los miembros presentes del grupo. Desde la ONTI señalaron que dado que las ETAPs, estándares tecnológicos de la administración pública, tratan de la adquisición de bienes y de servicios, los aportes de IDERA en esta etapa se ajustan más para incluirlos como lineamientos. Todas las ETAPs derivan de 5 lineamientos. La incorporación de un nuevo lineamiento en la ONTI para todo el mundo geo es la propuesta. Para ello se programaron las actividades a seguir para la redacción del texto. El documento sobre lineamientos para acceso, difusión, uso e interoperabilidad de la información geoespacial, redactado por el grupo en el 2015, en revisión durante los encuentros de Paraná y del INAP durante el 2019, es la base para redactar en este nuevo contexto el alcance y el propósito del mismo. Definición. Una IDE es el conjunto de tecnologías, políticas, estándares y recursos humanos para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la difusión de la información geográfica. IDERA está conformada por varias IDES. Aportan todas al gran conjunto mediante protocolos y estándares. Uno de los elementos convocantes en esta comunidad son los estándares para asegurar la interoperabilidad entre los distintos organismos, donde los productores de datos geoespaciales publican para que los usuarios puedan acceder y reutilizar. Esto hace de IDERA una organización basada en la colaboración entre organismos. Un nuevo vocabulario. La presencia o la ausencia de las palabras geo, geoespacial, geocodificación, sistemas de información geográfica, geoportales y otras tantas asociadas a las áreas de interés de la IDERA en los textos nos advierten si el universo geo está contemplado o no lo está. El término geo, al igual que una secuencia genética,
ha demostrado su capacidad de recombinarse con todo tipo de ADN tecnológico, dando lugar así a una amplia variedad de aplicaciones que de esta manera da a entender que incorporan a la componente espacial. Por ejemplo, la palabra geoespacial, de reciente adopción, sugiere la idea del empleo del GPS y del seguimiento satelital. El universo geo, o más correctamente las geotecnologías, comprenden los procesos de creación, uso y publicación de la información geoespacial, sus desarrollos informáticos y servicios vía web, entre ellos la ingeniería geomática, los sistemas de información geográfica e infraestructura de datos espaciales, desarrollos informáticos para la gestión, almacenamiento, tratamiento y publicación de la información geoespacial y sus metadatos, geotecnologías relativas al uso de sensores remotos, las capturas de información geoespacial de forma directa o remota, sus métodos y o procedimientos, la información geoespacial y sus metadatos, los objetos territoriales de naturaleza jurídica, la geodesia y los marcos de referencia, los archivos digitales georreferenciados de gestión de información. La estandarización, o sea, los geoestándares, permiten que estas modernas tecnologías sean interoperables y compatibles. Los mismos provienen de acuerdos que se logran en los grupos de trabajo dentro de la comunidad IDERA y por ello son reconocidos e implementados más fácilmente que los emergentes dentro de las autoridades de aplicación. Además, siendo IDERA transversal y federal en la administración pública, también lo son las decisiones adoptadas en cuanto a geoestándares, y con ello se facilita el propósito máximo a alcanzar por una IDE del Estado Nacional, que es que todos los geoservicios que ofrezca el Estado sean interoperables. El pensamiento geográfico universal ha creado y madurado conceptos a lo largo del tiempo. Hoy la concepción de la geotecnología o geoinformática maduró como el término integrador de la cartografía computacional, la cartografía gráfica, el procesamiento digital de imágenes, los modelos digitales de elevación, los sistemas de información geográfica y las infraestructuras de datos espaciales. La geotecnología ha impactado al resto de las disciplinas científicas, a tal punto que ha revalorizado la dimensión espacial de forma generalizada, incluyendo conceptos geográficos fundamentales que permiten hacer geografía a quienes no son geógrafos. Empresas como Google, Microsoft y Yahoo, asociadas con instituciones como la NASA o la Agencia Espacial Europea, han socializado y masificado a la geomática a una asombrosa velocidad. Cualquiera que lo desee tiene a su disposición herramientas cada vez más populares que permiten elaborar y difundir sus propios datos asociándolos a su componente geográfica. Desde hace 50 años los sistemas de información geográfica vienen posibilitando la incorporación del análisis espacial en el medio digital mediante la convergencia de diferentes software en el interior del universo de la geotecnología. Actualmente comienza a transcurrir una etapa donde la circulación de datos geográficos de manera masiva promueve la difusión de la dimensión espacial en el pensamiento colectivo. Una simple mirada a la oferta del mercado de datos geográficos nos advierte que una de las claves que marcarán claramente el desarrollo de la geotecnología en este futuro cercano es la disponibilidad de información georreferenciada en cantidades masivas. Información proveniente de sensores satelitales disponible directamente a través de servicios API. Información geolocalizada generada por las flotas de vehículos aéreos, terrestres y acuáticos, tripulados y no tripulados, a la cual hay que añadir la procedente de dispositivos geolocalizados, lo que se conoce como la Internet de las Cosas. También tenemos los datos producidos a partir de la geoetiqueta que, voluntariamente o no, genere nuestra actividad en Internet.
Son estas algunas de las fuentes de geodatos que alimentarán este mercado. Un detalle para tener en cuenta. De los servicios cartográficos estamos pasando al geoanálisis. La oferta de alojamiento de información geoespacial acompañada de la generación de cartografía online está siendo complementada con avanzados servicios de análisis espacial o geoanálisis. La inteligencia geoespacial o geointeligencia toma forma y comienza a ser una opción de mercado dirigida a un perfil de clientes en expansión que buscan subir a la nube geodatos en tiempo real y tras un procesado remoto presentarlos al usuario final en forma de mapas o mediante técnicas de realidad aumentada, llevando los geoservicios a un máximo nivel. Las Smart Cities o ciudades inteligentes, cuya concepción es la evolución de las llamadas ciudades digitales, donde al uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, en la prestación de los servicios públicos y en la forma de hacer ciudadanía, se le agregó la meta de la sustentabilidad, son el ámbito propicio para que la componente espacial se sume a los desarrollos de los emprendedores. Por otro lado, también tenemos a los sistemas de posicionamiento y navegación en interiores de edificios, que se están desarrollando para aplicaciones industriales, robótica, almacenes y logística. Aquí, en lugar de utilizar los satélites, el posicionamiento se basa en anclajes próximos con una posición conocida, localizando activamente etiquetas o proporcionando un contexto ambiental a los dispositivos sensores. Con la aparición del concepto del Big Data, los datos son el oro del siglo XXI. Los datos son información, la información es conocimiento y el conocimiento permite tomar mejores decisiones. Geodatos, geoinformación, geoconocimiento, geodecisiones. Se habla incluso que estamos pasando de la digitalización a la datificación, un nuevo término para describir que cada aspecto de nuestra vida digital se convierte en valiosos datos informatizados que pueden recopilarse y utilizarse. La minería de datos y las aplicaciones de inteligencia artificial que generan algoritmos basados en datos de entrenamiento tiene en el sector geo al socio estratégico que le permite incorporar al preciado componente espacial. La estandarización, o sea, los estándares, son las piezas claves que permiten reunir a todos estos desarrollos en uno solo, haciendo interoperables a todas sus partes. En el universo de la geotecnología o geoinformación, un notable caso de éxito en la estandarización hay que atribuírselo a la Open Geospatial Consortium, OGC, impulsor de la normalización de todo el conjunto de protocolos y servicios que hoy dan forma a las infraestructuras de datos espaciales, IDES. Los sistemas de información geográfica, SIG o GIS, por sus siglas en inglés, y las infraestructuras de datos espaciales no son solo un software de mapeo, son la geografía en acción. En nuestro país, el derecho de acceso a la información producida o adquirida por el Estado en cumplimiento de sus funciones está contemplado legalmente en la Constitución Nacional a través de los artículos 33, 41, 42 y 75 y sus concordantes. Si bien del conjunto de estas normas constitucionales puede inferirse la posibilidad de acceso a la información pública, no hace referencia a la utilización que de dicha información pudiese realizarse, entendiendo que tales acciones, acceso y uso, son diferentes. Es en el Decreto Nacional 1172 del 3 de diciembre del 2003 donde se reconoce expresamente el derecho al acceso a la información pública con sus excepciones y limitaciones. Entre otras, que la información producida por el Estado es pública
si no existe alguna legislación que impida su publicación, si no atenta contra la defensa nacional, si no es información referida a datos personales sensibles, si no es información que pueda ocasionar un peligro a la vida y la seguridad de una persona. En la Ley Nacional 25.831 de régimen de libre acceso a la información pública ambiental, sancionada el 26 de noviembre del 2003, también se reconoce el derecho al acceso a la información pública. En estas normativas se denomina expresamente a la información producida y adquirida por el Estado como información pública, no especificando el alcance de la palabra pública. Pero si se interpreta que por la forma representativa de gobierno, la información que produce el Estado les pertenecería a los ciudadanos, los agentes públicos serían solo custodios de ese bien público. Haciendo extensiva la interpretación de que la información producida por el Estado es un bien público, puede derivarse además que los ciudadanos poseen el derecho a que la información esté disponible en uno o más canales de comunicación, como dice el principio de difusión de la información. En el país, la normativa que regula la propiedad intelectual es la Ley 11.723 y sus modificatorios, que protege la propiedad intelectual de compilaciones de datos, sin distinguir entre compilaciones de datos producidos por el Estado y los que son producidos por organismos privados, por lo que puede inferirse que los datos producidos por el Estado están protegidos también por el principio de la propiedad intelectual. Según los antecedentes normativos de nuestro país sobre titularidad de la propiedad de la información producida por el Estado, la Ley de la Carta 22.963 establece en su artículo 7 que todas las publicaciones bibliográficas que edite el Instituto Geográfico Nacional correspondiente a los trabajos previstos en la presente ley serán propiedad de la República Argentina, registrándoselas según las normas establecidas en la ley número 11.723. Cabe mencionar la resolución del Gobierno Nacional 538 del año 2013 para la creación del Programa Sistema Nacional de Datos Públicos, SINDAP, que entre sus objetivos definidos en el artículo 3 debe desarrollar y administrar el Portal Nacional de Datos Públicos y define en su artículo 7 que los datos abiertos son datos públicos disponibilizados en un medio digital. En el año 2016, mediante el decreto 117, el Gobierno Nacional impulsó el Plan de Apertura de Datos en un esfuerzo por mantener actualizado el Portal Nacional de Datos Públicos, www.datos.gov.ar. Por último, en septiembre de ese mismo año 2016, el Congreso de la Nación sanciona la Ley Nacional 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que establece que la información en poder del Estado debe ser accesible para todas las personas y estar disponible en formatos electrónicos abiertos para facilitar su circulación y distribución. La Ley 27.275 define en su artículo 2 el derecho de acceso a la información pública, comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7 de la presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma. Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta ley.
El ámbito de aplicación de la Ley 27.275 está definido en el artículo 7, donde son listados los sujetos obligados a brindar información pública, entre ellos la Administración Pública Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, concesionarios y licenciatarios de servicios públicos, cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos, en lo que se refiere únicamente a la información con los públicos recibidos, el Banco Central de la República Argentina, entre otros. El incumplimiento de la presente ley será considerado causal de mal desempeño. En resumen, los puntos críticos encontrados son diferencias de interpretación sobre derechos de propiedad intelectual en los bienes públicos, diferencias de interpretación sobre acceso y uso de la información, diferencias sobre si la palabra público implica necesariamente difundir por diversos canales de comunicación, equiparándola a comunicación abierta al público, diferencias de interpretación que se derivan de las excepciones al acceso a la información pública debido a la existencia de datos sensibles en función de la política de datos de cada organismo o jurisdicción. La existencia de infraestructura de datos espaciales son un complemento estratégico en el marco de las políticas actuales de apertura de datos, ya que son el canal propicio para la publicación de información geoespacial en sus diferentes escalas y competencias, posibilitando su estandarización, facilita la búsqueda y el acceso a la misma a través del Internet de una manera clara y estructurada, procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de un tercero. Visión de Lidera sobre los puntos críticos. La información geoespacial es un bien público y su acceso y uso debe ser considerado como un servicio público. Los puntos críticos descriptos son interpretados y resueltos en estos lineamientos sobre la base de lo acordado y documentado en la comunidad de IDERA. Para el acceso a la información geoespacial producida y o adquirida por el Estado, esta es pública en el sentido de que debe estar disponible. Su requerimiento, consulta y entrega solo será restringida si existe alguna legislación que impida su publicación y o atente contra la seguridad nacional. Para la difusión de la información geoespacial, se recomienda a los organismos productores de información geoespacial que realicen su difusión, publicación vía Internet, implementando la utilización de licencia Creative Commons, facilitando su uso, preservando la autoría de los datos y promoviendo la creación de obras derivadas. Su publicación podrá restringirse a los datos que no sean sensibles, según lo que cada organismo defina en el marco de sus responsabilidades específicas. Para el uso de la información geoespacial, el usuario de la misma debe restringir su uso a lo que permita la categoría de licencia Creative Commons elegida por el organismo productor de la información. Para la interoperabilidad de la información geoespacial, los organismos productores de la misma deberán ajustarse a los estándares adoptados por IDERA y completar los metadatos en base al perfil de metadatos vigente. Para la propiedad de la información geoespacial, esta es propiedad de cada organismo que la produce y por ende tiene responsabilidad sobre su calidad, como así también sobre su actualización. ¿Por qué tener una licencia? Para asegurar que los datos geográficos que se provean sean libres y abiertos para todo uso y que se mantengan de la misma forma, es necesario tener una licencia que mencione aquello. Esto está extraído del debate sobre el cambio de licencias en el seno de la Fundación OpenStreetMap.
a fin de garantizar el acceso, difusión, uso de información geoespacial que posibilite la interoperabilidad de la misma, extraído del documento Lineamientos para el acceso, difusión, uso e interoperabilidad de información geoespacial, de IDERA. Un detalle: los contenidos de argentina.gov.ar están licenciados bajo Creative Commons Atribución 4 Internacional, con la cual usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, adaptar, remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente. Bajo los siguientes términos: atribución. Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciante. La comunidad de IDERA produce y publica un numeroso grupo de capas de información geoespacial. Algunas son comunes en distintas aplicaciones o proyectos y se consideran fundamentales para los procesos de integración con información temática y son la base, referencia sobre la cual se construyen los datos geoespaciales. Por esa razón, para el acceso, difusión y uso de los datos básicos fundamentales, se recomienda a las jurisdicciones que, basándose en sus normativas, en las misiones y funciones de sus organismos, garanticen que los datos básicos y fundamentales producidos en su órbita sean difundidos para su acceso y uso. Se recomienda su publicación usando alguna de las licencias abiertas definidas por el SINDAP, Sistema Nacional de Datos Públicos, siendo entre ellas la licencia Creative Commons Atribución 4 Internacional la más apropiada por ser la empleada en argentina.gov.ar. Siempre que sea posible, los productores de información geoespacial ofrecerán acceso a sus bases de datos geoespaciales a través de la publicación con geoservicios web conforme a los estándares definidos por IDERA y por la Open Geospatial Consortium, OGC. Estos geoservicios web son el conjunto de software que facilita la disponibilidad, el acceso y el uso de la información geoespacial, permitiendo que las aplicaciones operen bajo condiciones conocidas, generalizando la interoperabilidad entre sistemas. La interoperabilidad es la capacidad para que los diversos sistemas puedan comunicarse, ejecutar procesos o transferir datos entre ellos, sin necesidad que el usuario tenga ningún conocimiento específico, sino más bien genérico del sistema. Resumiendo, el uso extendido de geoservicios posibilita trabajar de forma interoperable, incorporar capas de información geoespacial a los proyectos sin necesidad de tenerlas almacenadas localmente y con la garantía de contar con la última versión de ese material, dando por resultado final un macrosistema digital mucho más eficiente y económico. Hasta tanto el país legisle sobre la información geoespacial producida por el Estado, la adopción de estos lineamientos permite que funcione y crezca una comunidad geonacional que opere sobre el posicionamiento masivo de objetos reales y virtuales, acompañando así a la revolución digital que está en marcha. Gracias.